Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que hoy, como todos los miércoles, se enlazan con nosotros para estos webinars donde reflexionamos, discutimos sobre el tema de la investigación en comunicación en nuestra región. Es un honor para un servidor, Jorge Hidalgo, darles la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, diálogo y sobre todo de gran reflexión sobre nuestro maravilloso objeto de estudio que es la comunicación. Y vamos a tener la posibilidad de estar dialogando sobre un tema que seguramente resultará de gran interés para todos los que están siguiendo nuestros grupos de investigación vinculados con el tema de la comunicación organizacional, el tema de la comunicación empresarial, el tema de la comunicación en las instituciones y en las organizaciones, porque seguramente van a poder encontrar entre este tema de investigación también mucha vinculación con otros objetos de estudios afines a la comunicación mediada en estos ambientes en los que estamos. Así es que para un servidor también le es muy grato poder saludar a la doctora María Gavino, experta en estas temáticas, muy cercana también a nuestra asociación, sobre todo porque ha sido pues miembro de largo aliento también en la MIC, ha estado participando, como muchos de ustedes saben, dentro de nuestro comité ejecutivo, como una de nuestras vocales importantes también, y bueno, pues ahora también representante institucional y casi como colaboradora corresponsal en el extranjero, porque bueno, pues la vinculación que tiene también con nuestra comunidad de investigadores en España, pues es también un gusto que pueda ella tener este enlace para nosotros y sobre todo que también nos permitiera tener a el día de hoy participando en este webinar. Ella ha sido la gestora prácticamente de este espacio donde vamos a estar hablando sobre pensar la colaboración organizacional a través de la ambigüedad pragmática y significante flotante impartido. María, un gusto saludarte, un abrazo hasta España, qué gusto. Buenas tardes a todos por ahí y muchísimas gracias por permitirnos entablar estos diálogos que nos interesan tanto desde la comunicación organizacional, que algunas veces parece que estamos olvidados, pero sí estamos haciendo muchas cosas y es una gran ventana esta que nos permite la MIC para poder repensar nuestros objetos de estudio y en este caso desde el punto de vista teórico que nos va a plantear Benoit. Y así es, y bueno, pues yo te mando un fuerte abrazo, Benoit, precisamente hasta Canadá, donde estás el día de hoy, compartiendo también. Gracias por tu generosidad, gracias por el tiempo que nos dedicas a los miembros de la MIC para compartirnos esta tu línea de investigación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, María y a la MIC por la invitación. Y bueno, pues me voy a permitir para quienes no tengan el gusto de conocer a la doctora María Gavino, quien estará fungiendo el día de hoy como moderadora de este webinar. Ella es doctora en comunicación con una línea en publicidad y relaciones públicas por la Universidad de Málaga y en ciencias de la información con rama en periodismo por la Universidad de La Laguna en España. Ella cuenta con una maestría en comunicación social e institucional por la Universidad del Valle de Tecmajac, Jalisco, aquí en México, y es licenciada en ciencias de la información con rama en periodismo, como decíamos, por la Universidad de La Laguna. Ha ejercido como profesora investigadora por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ha sido miembro del Cuerpo Académico Consolidado Multiculturalidad, Imagen y NNT. Asimismo, ha sido coordinadora de la creación y puesta en funcionamiento de la maestría en innovación comunicación comunicativa para las organizaciones con reconocimiento en PNPC. En la actualidad también imparte clases en varias universidades y desarrolla investigaciones que se entrelazan interdisciplinariamente entre la comunicación organizacional y el periodismo. Ponente y conferenciante en congresos nacionales e internacionales celebrados tanto en Canadá, México, Ecuador, Perú y España, y es coordinadora de varias obras, entre ellas el texto Multiculturalidad, Imagen y Nuevas Tecnologías, editorial Fragua, Telecomunicaciones y Radiodifusión en la Encrucijada, Regulación, Economía y Cambios Tecnológicos, por editorial Fontamara, y Una década de agitaciones, las leyes mediáticas 2001-2011, editado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. María, un honor tenerte como moderadora. Bienvenida. Adelante, te cedo los micrófonos de este webinar. Adelante. Muchísimas gracias, Jorge, por toda tu labor y por todo lo que nos permites hacer a través de los webinars. Bueno, pues a mí me toca ahora presentar a nuestro ponente, Benoit Cordelier, que siendo
de padres y franceses, puedo contar como anécdota que nació en México, con lo cual esas raíces mexicanas es lo que nos permitió volver, ¿no?, a reencontrar en esa búsqueda de las raíces, regresar a México y pues durante mucho tiempo trabajar con él. Y ahora nos permite también tener estas redes, y desde este año es parte, no, desde el año pasado, eres parte también de la MIC, con lo cual ya no solo eres de corazón mexicano, sino también de hecho como investigador dentro de nuestra asociación. Bueno, pues voy a pasar a presentar a Benoit. Benoit Cordelier es doctor en comunicación por la Universidad de Burdeos, Francia, y es profesor titular en el Departamento de Comunicación Social y Pública de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. En esta universidad es investigador en el Centro de Investigación en Comunicación y Salud, ComSanté, y en la Cátedra de Relaciones Públicas y Comunicación Marketing. Además, es director de la revista Comuniquer, especializada en comunicación social y pública. Sus líneas de investigación versan sobre la comunicación organizacional. Una de ellas es sobre la socialización en comunidades en línea, y la segunda sobre el análisis de los procesos organizacionales, y es precisamente a través de esta línea que nos va a hablar en este webinar. Esta línea de procesos organizacionales estudia los aspectos comunicacionales de los procesos organizacionales desde una perspectiva pragmática, desarrolla enfoques de la comunicación organizacional basados en la performatividad de lo implícito y lo tácito, busca desarrollar una propuesta profunda, conceptual, para una pragmática del silencio organizacional, y trabaja en una apropiación de la noción de significante flotante para explicar la coordinación de los actores organizacionales. Bueno, pues a partir de esta última enunciado, esa apropiación de la noción del significante flotante, es la base de la propuesta temática del webinar de hoy, que como bien el doctor Jorge Hidalgo mencionaba, él repiensa la colaboración organizacional a través de la ambigüedad, y esa ambigüedad marcada por el significante flotante y la pragmática. Y sin más, pues te queremos escuchar, queremos ver tus propuestas, Benoit, y pues todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, María, por tan extensa presentación. Pues efectivamente, muchas gracias a Jorge Alamic, y como nuevo socio estoy muy honrado de casi desde el principio poder presentar mi trabajo, y efectivamente es un trabajo que pues, esta tarde voy a enfocar sobre todo a lo que hago en comunicación organizacional y en procesos organizacionales. Bueno, y he tenido instrucciones justamente para poder trabajar ese tema de la ambigüedad, pero voy a decir que he tenido instrucciones bastante ambiguas, porque María me dijo que a la vez no tenía que correr, pero que tampoco me demorara, así que voy a manejar un poco el tiempo de cómo puedo desde de estas instrucciones ambiguas y quizás un poquitín contradictorias, así que me van a ver también leer un poco durante la presentación, y si me lo permiten, a partir de ahora también voy a compartir mi pantalla para dar la presentación. Entonces, bueno, es un trabajo, justamente lo que me interesa es los temas de ambigüedad, de implícito, y es un trabajo que llevo en comunicación organizacional, donde defino o trabajo la comunicación desde un punto de vista pragmático, porque la veo como una comunicación que hace, que forma acción, que surge acción, y pues
Tengo influencias, lo que van a ver en este trabajo son influencias de ramas teóricas, desde la teoría de los actos de habla de John Austin, a hacer cosas con palabras, a trabajar también las nociones de implicación e implicatura de Grice, de Paul Grice, y también la pragmática cognoscitiva de Sperber y Wilson, donde van a haber influencias, creo yo, de ese tipo de aproximaciones, pero de manera más general podría decirse que mi trabajo se escribe o es muy cercano de lo que hoy en día se llama comunicación constitutiva de las organizaciones, más conocida bajo el acrónimo CCO. Y pues es un trabajo que pues efectivamente estoy llevando desde hace unos cuantos años, una propuesta teórica donde quiero pensar el tema de la ambigüedad, y ese tema pues me vino de manera más formada, diría yo, cuando empecé a trabajar el tema del silencio organizacional. Y es un tema que pues al principio puede parecer bastante contraintuitivo, no solamente porque pues estoy hablando de silencio en el campo de la comunicación, eso bueno, tampoco es tan novedoso, pero lo que quiero pensar es cómo el silencio hace cosas, es performativo, y pues justamente ese tipo de trabajo no se integra en un ideal de la comunicación que pues sería un ideal de comunicación de transparencia, de precisión, y pues podemos de esa manera señalar que pues, las sociedades, las relaciones individuales operan con aproximaciones. Hay que reconocer también ese hecho, y las organizaciones aspiran a la claridad de una administración legal racional, de una administración del modelo burocrático weberiano, pero pues a la par que les gustaría que todo fuera claro, bien preparado por las reglas, son incapaces de preverlo todo, se desvían de sus propios estándares, de sus propias normas, de sus propios ideales y valores a la vez que funcionan. Pues de hecho, las organizaciones operan dentro de marcos complejos y deben lidiar con ambigüedades, contradicciones, y esta comunicación para mí es la oportunidad de sugerir que pues necesitamos reinvertir enfoques semióticos para teorizar las condiciones del acuerdo organizacional, y justamente en esos ambientes ambiguos. Y entonces lo que voy a proponer esta tarde es pues centrarme más especialmente en la utilidad de la noción de significante flotante para explicar justamente la acción concertada, el significante flotante como representación de esta ambigüedad, explicar una acción concertada donde hay divergencias analíticas entre los actores de la organización. Entonces, primero voy a presentar a grandes rasgos el trabajo que ya he hecho sobre el silencio organizacional. No lo voy a presentar en detalle, solamente unas grandes ideas generales para justamente asentar esa idea de ambigüedad. Y porque creo que el silencio, ese silencio organizacional, simboliza bastante bien la performatividad de las ambigüedades organizacionales. Después me voy a centrar en la noción de significante flotante para, a partir de un estudio de caso, intentar modelizar justamente cómo una organización produce consecuencias formales desde una normatividad informal. Según las aproximaciones de la comunicación constitutiva de las organizaciones, la organización no se puede pensar de manera independiente de los procesos conversacionales, discursivos que subtienden y mediatizan su evolución. Y claro, debemos aquí entender mediatizar en el sentido en que los actores que tienen un interés mutuo en cooperar se esfuerzan en ponerse de acuerdo sobre las mejores condiciones comunicacionales para asegurar el éxito de lo que pues, llamamos transacciones comunicacionales. Lo que entonces resulta de ese esfuerzo de negociación pues, es la validación de reglas conversacionales que permiten a los actores que con ellas se conforman conectarse, ligar transacciones, entenderse, cooperar durante el tiempo que estimen necesario para validar el éxito o fracaso, obviamente, de sus transacciones, de sus negociaciones. La hipótesis organizacional que estoy esbozando aquí es que, o que se esboza por lo general más bien en la CCO, es que la organización adviene en y por la comunicación. Se forma, podríamos decir, en una progresión dialógica a medida que los actores
asientan contractualmente, lo que viene a ser una metáfora, la validez de las reglas y del éxito o fracaso de la transacción. Esta idea se inspira de Austin y permite insistir sobre las propiedades performativas de aquellos mecanismos. Por poco, obviamente, que ciertas condiciones de felicidad, como las llama Austin, o éxito, de manera más común, estén reunidas. Pero existen condiciones mediante las cuales la performatividad sigue haciendo efecto a pesar de no ser soportada por un enunciado específico. Una teoría de los actos de habla en este contexto que no se dicen, de los actos de habla no dicho, o más bien de lo que he estado llamando actos de silencio, y que podemos encontrar en estrategias y procesos organizacionales en los cuales un actor de la organización intenta orientar el proceso organizacional sin expresar claramente sus intenciones. Y sin embargo, el dicho proceso se realiza en la transición justamente de la idea que tiene el individuo a lo colectivo, gracias a lógicas, a inercias organizacionales o de manera más general, gracias a un contexto. El contexto sirve, pues obviamente, de marco de ejercicio a la capacidad interpretativa y a las capacidades estratégicas de los interlocutores actores. Intercambian, negocian, pero les debe ser posible también cambiar las condiciones de su puesta en relación y de sus acciones. Es el contexto en el que quieren permanecer, en el que necesitan permanecer para estar en el marco organizacional. Necesitan mantenerse en la organización, y es a lo que le llamo el imperativo de integración, lo que las mantiene en el proceso de comunicación. Están obligados a interactuar y a cooperar, y el silencio, tal como lo analizo aquí, toca un doble papel en estos juegos estratégicos. Tiene dos funciones que pueden ser independientes o acumulativas. El silencio primero permite conservar el contexto cognoscitivo inicial para por lo menos uno de los interlocutores. Y la hipótesis más fuerte que tenemos es que el silencio permite ponerse de acuerdo sobre una nueva cláusula del convenio comunicacional o organizacional sin tener que discutirlo, sin tener que hablarlo. Los actores no quieren poner de relieve unas incoherencias discursivas porque quieren salvar la cara, o buscan implícitamente optimizar sus modos de trabajo en conjunto. Los antiguos discursos, los que prevalían, no se mantienen, entonces se debilitan y pueden emerger nuevos discursos reforzados por la actitud de los actores, porque los discursos son performativos gracias a lo que se podría llamar un imperativo de relevo. Así es como estos últimos nuevos discursos modifican el contenido de la propuesta organizacional, de la propuesta discursiva que se desarrolla en el contexto. Cuando el actor se calla, da tiempo, da espacio para que otras lógicas u otros contenidos, propuestas discursivas puedan surgir y tengan prioridad sobre las demás preocupaciones de la organización. Lo que era prioritario, sagrado en otra forma de hablar, ya no lo es tanto y se puede de nuevo discutir o simplemente descartar. La gestión de las temporalidades es una de las competencias que debe poner en práctica un actor estratégico. La pertenencia de su discurso, la relevancia de su discurso, su capacidad para dar sentido, dar una orientación a la acción del colectivo, salen reforzados y permiten que se posicione como un interlocutor que comprende el conjunto de los retos de la organización. Y entonces un manejo proactivo del silencio, de dejar no pasar un discurso, indica una voluntad de hacer juego con los símbolos organizacionales y sus temporalidades, ya que sirven la orientación y la motivación de la acción colectiva. En este caso, el silencio se puede decir que es performativo en el sentido de que sirve una intención que conlleva sentido, pero lo que aún más nos interesa hoy es que pues, apuesta sobre convenciones y apuesta sobre la aceptación de estas mismas por los interlocutores, los actores de la organización. Hay una ambigüedad que no impide que haya efectos en las interacciones de la organización, que hay una ambigüedad que sí puede ser performativa, y pues es lo que vamos a querer pensar, cómo pueden existir estos elementos callados, cómo pueden permitir una orientación común
en la acción colectiva. Este trabajo está más desarrollado en un artículo que por fortuna pues está también en español, que se publicó en la revista Diálogos de la Comunicación, revista de la FELAFAX. Así que tiene la referencia en la pantalla. Y voy siguiendo con esta idea del proceso de validación colaborativa, de un proceso de evaluación latente por un comité de gestión de proyectos. El trabajo que les voy a presentar se basa sobre un estudio que hicimos para ilustrar justamente esta idea de ambigüedad. Y es un trabajo que se llevó a cabo en un servicio responsable de desarrollar proyectos para una red de organizaciones o centros de salud. La organización que estudiamos funcionaba en modo proyecto y tenían la tarea de implementar paquetes de software de gestión de acuerdo con los mismos procesos de las organizaciones para las que trabajaban, a las que prestaban servicio. Apoyaban el trabajo de gestión del proyecto y hacían el vínculo con el equipo de gestión local que lleva el proyecto en la misma organización. Y entonces, durante 3 meses hemos monitoreado 15 reuniones semanales del comité de seguimiento para 4 proyectos diferentes y 3 reuniones de un comité de seguimiento global. El objetivo del comité de seguimiento global era de monitorear el progreso de los proyectos. Más concretamente, los comités de seguimiento estaban formados por unos 15 directivos representantes de los distintos servicios de las organizaciones que estaban enfocados a análisis, a desarrollo, arquitectura informática y organizacional. Y para ellos era una oportunidad este comité para que interactúen con los responsables de proyecto y distribuyan los recursos según las necesidades de cada proyecto. Pero lo que debía solamente ser un proceso de evaluación de los proyectos se va convirtiendo poco a poco y de hecho en un proceso de evaluación de los responsables del proyecto. Y ustedes me van a decir, pues eso es normal, se evalúa un proyecto, pues se evalúa al mismo tiempo se evalúa al mismo tiempo el responsable del proyecto. Sin embargo, justamente en esta organización eso es lo que viene a ser problemático, porque esta evaluación del responsable del proyecto no está autorizada por los convenios laborales. Concretamente, el comité no tiene la facultad de proponer y hacer cumplir sanciones disciplinarias o administrativas. De hecho, ni siquiera puede cuestionar explícitamente las habilidades de un empleado sin correr el riesgo de ponerse a contrapié del convenio colectivo y, por lo tanto, de exponerse a una queja del sindicato y hasta de los mismos recursos humanos por justamente no cumplir los procesos con las reglas de la organización, con las reglas burocráticas de la organización. Y entonces, como una sanción activa está prohibida, todo lo que le queda a este comité pues es lo que se podría llamar una discreta marginación del empleado mediante, pues, por ejemplo, a una asignación a tareas administrativas poco interesantes, y vamos a volver sobre ese punto. El Departamento de Gestión de Proyectos opera en una organización, lo habrán entendido, donde hay un sindicato fuerte, pues, y además hay también una cultura de relaciones jerárquicas bastante flexibles en la forma. Las sanciones disciplinarias son raras, los despidos aún más, y las promociones están sujetas a procedimientos muy estrictos de los que no se pueden, que no pueden saltar. Y a pesar de justamente esas limitaciones normativas formales, los directores del proyecto fueron evaluados durante el análisis del progreso del proyectos que llevaban, y a veces la evaluación pudo llegar a ser bastante severa. Y el análisis que hemos llevado permitió destacar el establecimiento de un proceso normativo que explota, pues, un aspecto latente de la función de evaluación, una función latente, concepto de Merton. La evaluación del proyecto resultó en la evaluación indirecta del director o de los responsables del proyecto. Entonces, para explicar estos procesos, hemos identificado 2 características en el establecimiento de un espacio de comunicación transaccional que sirve para establecer la legitimidad de las decisiones y el uso de un mecanismo normativo en 2 etapas, como lo pueden ver en la pantalla. El espacio transaccional permite la realización de una evaluación normativa cuyo aspecto racional está establecido por su carácter a la vez colaborativo, colectivo, colaborativo y burocrático.
y sí tiene unas consecuencias performativas. Estos mecanismos permiten el reconocimiento y la puesta en valor mediante la atribución de actividades más ricas, más motivacionales, o lo opuesto, la relegación mediante la asignación de tareas comparativamente menos gratificantes. La regulación burocrática de esa manera se reemplaza por un proceso informal cuya performatividad, la capacidad de producir esa regulación, esa regla localmente legítima, se basa en un elemento estructural o institucional. El comité, cuyo carácter colectivo y colaborativo apunta a garantizar el acuerdo. Esto explica cómo la evaluación se vuelve performativa, ya que la dimensión colaborativa es justamente lo que permite legitimar colectivamente la consecuencia a nivel normativo. Pero la cuestión de la lógica de la negociación, en realidad en este análisis, sigue sin resolverse. La pregunta que nos planteamos entonces es cómo efectivamente, cuándo se supone que el significado de la evaluación se limita a validar un análisis del proyecto, cómo llegan a evaluar el responsable del dicho proyecto. Y es para eso que justamente queremos reinvertir la noción de significante flotante. Pero antes de llegar a esto, les voy a presentar un trabajo que está a raíz justamente de esa noción. Es un trabajo de Marcel Mauss, un antropólogo, que publica un análisis sobre los actos mágicos de diferentes tribus en el año sociológico, o más bien en la revue L'Année Sociologique, en traducción en francés, 1902, 1903, no es muy nuevo, que digamos, es un trabajo de Mauss con Henri Huber. Y en ese trabajo explican cómo funciona la magia. Aunque no se pueda creer, o ellos no quieran creer objetivamente en la magia, lo ilustran, por ejemplo, con esta descripción de un acto mágico de curación. Tiene el texto completo en la pantalla, pero se los voy a leer, así que, y por favor, unas disculpas, porque esto no es una traducción oficial. Entonces, representemos el estado mental de un australiano enfermo que busca al curandero. Evidentemente, en él se producen una serie de fenómenos sugerentes que significan que se recuperará por la esperanza o se dejará morir, si se cree condenado. A su lado, el curandero o chamán baila, cae en catalepsia y sueña. Su sueño lo lleva al más allá. Vuelve de nuevo bastante emocionado por un largo viaje en el mundo de las almas, los animales, los espíritus, y mediante una hábil evasión acaba extrayendo del cuerpo del paciente un pequeño guijarro que dice que es el encanto causante de la enfermedad. De hecho, hay dos experiencias subjetivas en este hecho, pero hay una discrepancia entre el sueño de uno y el deseo del otro. Excepto el juego de manos al final, el mago no hace nada que satisfaga las necesidades, las ideas de su cliente. Los dos estados muy intensos de los dos individuos solo coinciden en el momento del conjuro. Por lo tanto, ya no hay en este momento único ninguna experiencia psicológica real, ni del lado del mago, que no puede engañarse a sí mismo en este punto, ni del lado de su cliente, pues la supuesta experiencia de este último no es más que un error de percepción, incapaz de resistir la crítica y en consecuencia de repetirse si no se mantiene por la tradición o por un acto constante de fe. Los estados subjetivos individuales, tan mal ajustados como los que acabamos de señalar, no pueden por sí solos explicar la objetividad, la generalidad, el carácter apodíctico de los aforismos mágicos. Mauss y Huber. Para Mauss, la magia funciona por inducción bajo la presión de la necesidad experimentada por grupos de individuos. Es una forma de generalización que suprime toda reflexión sobre las acciones. Es el funcionamiento del maná que presenta como, y voy citando, una idea de la que precisamente hemos visto que todo, materia y forma, es colectivo, que no abarca nada intelectual o experimental, salvo la sensación de la existencia misma de la sociedad y de sus prejuicios, en lo que nos da a ver el contexto social. El maná, lo que estamos viendo es que está organizando elementos heterogéneos y los integra en un proceso de significado compartido. Los actos del hechicero no pueden, obviamente, satisfacer las expectativas y las necesidades del paciente, pero la convención, después de todo, opera entre los dos.
y une justamente a sus estados, pero solo puede funcionar si los dos colaboran en esta ceremonia. Hay una colaboración a través justamente de un acto constante de fe, otra expresión importante. El maná aquí es una representación colectiva que deja un residuo. En otras palabras, se mantiene una brecha en las posibilidades de explicación. Las acciones son insuficientes para explicar la eficacia de la magia, pero quienes la experimentan están de acuerdo porque comparten la misma fe, comparten la misma idea. Entonces vamos avanzando en esta idea que Lévi-Strauss retoma en 1950 justamente en un trabajo introductorio, en un texto introductorio a la obra de Marcel Mauss, y propone la expresión de significante flotante en 1950. Y voy citando: creemos que las nociones del tipo maná, por diversas que sean, y considerándolas en su función más general, que como hemos visto no desaparece en nuestra mentalidad y en nuestra forma de sociedad, representan precisamente este significante flotante, que es la esclavitud de todo pensamiento finito, pero también prenda de todo arte, de toda poesía, de toda invención mítica y estética, aunque el conocimiento científico es capaz, si no de apagarlo, al menos de parcialmente disciplinarlo. ¿Qué es lo que vemos aquí? El significante flotante como una forma de organización de lo que de otro modo sería difícil de organizar. Para Lévi-Strauss hay un intento con la ciencia. La ciencia quiere disciplinar el significante flotante. Esto significa que busca canalizar las posibilidades semánticas del significante flotante. El valor del conocimiento sería entonces de reducir las ambigüedades, lo que se está buscando. También sigue siendo una representación, esta manera de ver, una representación ideal de la comunicación, como la que podemos ver justamente en el clásico modelo cibernético que estudian los comunicólogos, vamos a decir, de primer año, y que apunta a un entendimiento perfecto entre entidades para optimizar el funcionamiento del sistema, ¿no? Pero desde entonces, pues esta idea ya es un poco caduca. La idea de que la ambigüedad permite la adaptación e integración organizacional, al revés, ha ganado vigencia, y estamos aquí pensando en los trabajos de Carl Weick, por ejemplo, el psicólogo social. Para Lévi-Strauss, el maná como significante flotante es entonces la expresión consciente de una función semántica cuyo papel es permitir el ejercicio del pensamiento simbólico a pesar de su propia contradicción. De otra manera, el maná es una idea turbia, y si hay alguna confusión se acepta para permitir que la magia funcione. El maná, otra vez cito, sería simplemente un valor simbólico cero, es decir, un signo que marca la necesidad de contenido simbólico adicional al que ya cobra el significado, pero que puede ser cualquier valor a condición de que siga formando parte de la reserva disponible. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Es que no es necesario eliminar toda ambigüedad, solo se necesita obtener suficientemente lógica contextual para que el significado, el significante tenga sentido en el contexto. La lógica produce ciertamente una convergencia, lo que se podría llamar una convergencia semiótica, una disciplinarización, una rigidización del significante flotante, pero no cierra completamente la apertura semiótica del significante flotante. Así que podríamos definir de manera común el significante flotante como un significante con un significado vago, muy variable, no especificable o inexistente, pero pues eso nos resulta muy interesante para explicar justamente los procesos organizacionales, los procesos performativos. El maná o significante flotante es más interesante caracterizarlo, creo yo, como teniendo una definición evolutiva que es un objeto de acuerdo según la explotación contextualmente validada de los residuos de significado, y que permite la organización y el mantenimiento de la cohesión social. Aunque obviamente se podría beneficiar de una primera definición, es en definitiva el objeto de las negociaciones, de las transacciones en los procesos organizacionales. Pero aquí lo que queremos subrayar es que dentro de sus criterios de evolución hay la necesidad de un contenido simbólico adicional y lo que se podría llamar una reserva semiótica. Entonces volvamos a nuestro caso, el tema de la evaluación como significante flotante. En nuestro caso, el significante flotante se relaciona
con la evaluación. Si bien está claro que pues, esto solo debería afectar el progreso de un proyecto, la evaluación, la estrecha asociación del proyecto que se crea con el gerente del proyecto dificulta la separación de los dos. El desempeño de los jefes de proyecto se evalúa tanto como sus proyectos, se evalúa a la vez que se evalúan los proyectos. Y sin embargo, el trabajo del comité no está destinado para eso, recordamos. Existe una confusión que no puede verdaderamente engañar a los partícipes. ¿Cómo es que no hay un conflicto en estas condiciones? Ya que pues, sería fácil leer una contradicción entre los límites de la misión del comité evaluador y la protección sindical que se les ofrece a los gerentes, a los responsables del proyecto. Entonces, volvamos justamente con nuestro chamán y su paciente. Como nos explican Moss y Uber, existe una discrepancia entre los dos. Sus expectativas y acciones no coinciden, sus intereses son incluso divergentes. Sin embargo, opera una cierta objetividad. Pero no es tanto la piedra, el guijarro, lo importante, como el conjunto del proceso. El conjunto del proceso que viene a ser una institución que se crea y que se reproduce gracias al acto de fe compartido que hace aceptable el juego de manos, la prestidigitación del chamán. Para Moss y Wert, esto es una forma de convención. En otras palabras, en nuestro caso, si bien hay una evaluación que debe limitarse al avance del proyecto, hay una creencia en la necesidad de evaluar el conjunto y hasta el mismo gerente responsable del proyecto. Esto lleva a aceptar un mecanismo que compense una falta en los procesos prescritos, los procesos burocráticos oficiales. Y este proceso está mejor aceptado cuanto que se basa en otro principio de objetivación. La decisión está tomada por un colectivo y el colectivo es lo que permite despersonalizar, o es lo que se supone, el proceso de evaluación. Y que lo transformaría aceptable en un proceso burocrático. Si las partes entonces se acuerdan en mantener una vaguedad en el alcance de la evaluación, es porque hay elementos convencionales presentes, elementos que se dan por sentados y que por lo tanto no son controvertidos, que permiten una cierta colaboración en torno a la necesidad de evaluar que convalida el dicho colectivo. Entonces vemos cómo la evaluación pasa aquí del proyecto al responsable por inducción. Esto, aunque la evaluación, aunque no esté prevista, parece necesaria por la misma regulación de la organización, por las mismas expectativas que abren las reglas de la evaluación. La generalización de la evaluación a través de este proceso colectivo permite la limitación del cuestionamiento crítico. La necesidad no se discute en un entorno en el que el modo de funcionamiento es gerencial. Hay un a priori permanente sobre la necesidad de optimizar y por lo tanto de evaluar para conseguir esta optimización generalizada. Sabemos que la evaluación del director del proyecto no está dentro del alcance del comité, pues obviamente, claro, está en las reglas, pero hay una brecha en los procesos de evaluación y los directivos lo han integrado como imperativo de funcionamiento, no la cuestionan. Y al menos hay aquí dos principios, o podríamos llamarlos ideologías que están en funcionamiento. Una ideología colaborativa y un principio de evaluación que es base de la ideología gerencial. La organización es burocrática, ha adoptado reglas para aclarar su función y deberes. Esto es más aún importante en las organizaciones que operan en modo proyecto, ya que las relaciones jerárquicas son un poco más complejas en esos entornos, ya que pues no tienen, los gerentes de proyectos a veces no tienen una relación jerárquica directa con sus colaboradores. Para Kurpasson, otro sociólogo de las organizaciones, la naturaleza borrosa, casi virtual del proyecto, desde muy temprano llevó a las organizaciones a reforzar sus métodos de seguimiento y evaluación. ¿Significa que el proceso es eficaz? Pues obviamente lo vamos a dudar, si necesita compensación. Los actores han implementado acciones de evitamiento, acciones de elusión, y esta flexibilidad en el proceso, en los actos de los partícipes, permite un acuerdo justamente para sobrepasar la brecha. Hay una falta de evaluación en un contexto que lo requiere. En otras palabras, existe la necesidad de un
contenido simbólico adicional. Se evalúa el proyecto, hay un significado, la evaluación del proyecto, pero debe complementarse con la evaluación del director del proyecto. La ideología gerencial de la evaluación deja un residuo de significado que el comité puede aprovechar para aceptar la realización de la consecuencia latente que hemos expuesto, la consecuencia latente de este proceso. La inversión en este residuo es objeto, obviamente, de tácticas transversales, favorece la emergencia de un espacio de juego dentro de un orden que de otra manera es bastante vinculante. Volviendo a la expresión que estamos utilizando y que hemos adoptado desde Lévi-Strauss, la evaluación del proyecto tiene aquí un valor simbólico nulo. Es necesario un contenido simbólico adicional, la evaluación del director del proyecto, que no estaba prevista por las reglas burocráticas. Incluso que este último podría haber querido limitar porque estaba en contra de sus propios intereses. Sin embargo, esta ideología gerencial que está en toda la organización y a la que se someten los equipos requiere esta evaluación. Y esto sigue siendo justamente parte de lo que hemos llamado reserva semiótica disponible. La evaluación, si podemos dar aquí una como síntesis, es por tanto en nuestro caso un significante flotante cuyo alcance pragmático puede extenderse siempre que se respete la ideología colaborativa por su origen burocrático objetivador, en la despersonalización de las relaciones, y las expectativas generadas por ella no se hayan extinguido. ¿Cómo no se extinguen? Pues combinada a la ideología gerencial, amplían la reserva semiótica disponible, mantienen la relevancia de la evaluación y permiten justamente su extensión. Y para concluir, pues vamos diciendo que pues, la vulgata empresarial que hemos expuesto aquí nos vende o más bien que hemos criticado, nos vende una optimización organizacional que es posible gracias a una colaboración que sería fruto de la buena voluntad, de la comunicación transparente, de una claridad en los objetivos, donde los mecanismos de trabajo serían la garantía de un buen funcionamiento. Esto nos aparece como una ideología utópica empresarial. Y a los defensores de esa ideología, de ese utopismo administrativo de la comunicación, les gustaría seguir creyendo en la eficacia de ese principio rector. Sin embargo, también hemos visto que existen acciones de evitamiento que pueden institucionalizarse. Esperamos haberlo demostrado aquí. La organización incluso puede aprovecharlo, le saca provecho, y en el caso que aquí hemos presentado, los miembros de la organización juegan justamente con esas reglas explícitas sin que esto perturbe el funcionamiento de la organización. Al contrario, y esto es posible porque justamente se acepta una ambigüedad en torno a las consecuencias de la evaluación. Normalmente, normativamente, es decir, pragmáticamente, es la colaboración la que legitima la acción. En el nivel semiótico, esta colaboración reúne intereses divergentes a través de la apertura semiótica de la evaluación como concepto y como proceso. Esta última funciona como un significante flotante, ya que permite un relanzamiento gracias a residuos de significado que facilitan la negociación. Y últimas palabras, el significante flotante permite explicar la colaboración en un proceso organizacional por la definición del objeto al que se refiere, es decir, el significado. El objeto al que se refiere puede evolucionar en relación con acuerdos colectivamente legitimados y porque su flexibilidad facilita su interpretación por partes con diferentes puntos de vista e incluso con intereses divergentes, buscando elementos de equivalencias en registros discursivos que también pueden ser diferentes. Y eso es lo que para nosotros resume el interés de la noción de significante flotante. Muchas gracias por su atención.
Aquí les pongo una como bibliografía indicativa de cómo he estado llevando el trabajo. Hay una referencia a cómo hacer organización sin palabras que está, como les había comentado ya, en español. Otro trabajo que pues presenta un estudio más profundizado del equipo de proyecto, pero que está en francés, la colaboración autour d'un signifiant flottant, y una prolongación de ese trabajo que está en inglés en colaboración con Consuelo Vázquez y Viviane Sergi, Branding the University, Building Up Meaning Through Ideological Oppositions, en el Journal of Marketing for Higher Education. Así que pues con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención y le devuelvo la palabra a María. Muchas gracias. Qué denso, qué denso. Nos ha dado una clase teórica de estas, como digo, una cápsula que cura todo, pero que tienes que dejar macerar para que funcione, ¿no? Y para poder asimilarla. Yo, la primera pregunta que tengo, que me planteo con todo esto, es hay dentro de las empresas y dentro de las organizaciones unas reglas, como bien decías con tu ejemplo, pero después hay muchas reglas no dichas, no escritas, con las cuales se maneja dichas empresas. Pero eso provoca, porque es el silencio de lo no dicho, pero que está flotante, ¿no? Que está ahí como teóricamente planteas, que en este caso las partes llegaron por intereses a decir no pasa nada, pero realmente eso no suele pasar. Pues, sí, estaba verificando que no tenía el micrófono apagado. Pues no me parece tan obvio. Yo creo que parto de la idea de que tenemos una comprensión de un objeto comunicacional en general que pues necesitamos construir acuerdos y que no todos tenemos exactamente la misma visión en una organización, visión para justamente adoptar un vocabulario de comunicación estratégica, ¿no? Y justamente tenemos intereses divergentes, el progreso o las ventajas de un proceso pueden ser diferentes según quien esté mirando justamente el proceso o quien lo quiera llevar, y pues se necesita negociar la manera de alcanzar esa finalidad. Y pues y ahí justamente hay una ambigüedad, hay percepciones diferentes, y esas percepciones vienen porque pues estamos todos en contextos diferentes, ¿no? No solamente porque hay cosas ocultas, porque hay estrategias que se están escondiendo, pero sino que tenemos comprensiones diferentes de lo que es mejorar la organización. Más concretamente, en uno de los casos que estuve estudiando, estaban implementando en un centro de salud, justamente es otro caso, estaban implementando un proceso informático, y una de las partes que estaba involucrada eran personas que manejaban los archivos. Y al poner los archivos justamente en las bases de datos del proceso administrativo, estaban trabajando para la mejora general de la organización, pero estaban trabajando en contra de sus intereses. Entonces, para la organización esto se puede presentar como una mejora, ¿no? Un progreso, pero para ellos es todo lo contrario. Están trabajando en contra de sus intereses. Y pues ahí justamente es donde hay divergencias, ¿no? Obviamente, para volver al principio de tu pregunta, a la premisa, hay reglas informales, sí, las conocemos y las manejamos, y en eso sí hay conciencia, y las podemos conocer y no estamos ciegos a ellas. Pero no es este punto el que quiero trabajar. Lo que quiero trabajar es justamente las diferencias de representaciones que podemos tener entre la organización o los directivos de la organización, la alta gerencia que quiere una mejora general, y
pues que esa mejora no se traduce realmente como una mejora para los que están más en la base, ¿no? de la organización, que ven ese progreso justamente como algo que se podría regresivo. Jorge, ¿tenías alguna pregunta? Claro que sí. De entrada, me parece muy interesante tu propuesta y sobre todo también la incorporación de este elemento del silencio en la estructura comunicacional que poco trabajamos, ¿no? Incluso en el modelo de la comunicación que generalmente, como bien lo decías, le planteamos a los alumnos donde tenemos, pues de alguna manera, todos estos procesos de emisión, ruido, canal, poco hay trabajado sobre el silencio y sobre todo el silencio dentro de la organización. De ahí que me lleves a pensar en ese sentido también sobre un poco en este planteamiento que en algún momento se hicieron los minimalistas, ¿no? En el ámbito de la música, que decían que, particularmente Wenders decía, ¿no? Decía que pesaba más el silencio en su música que las notas mismas que iban construyendo, porque ahí era donde se hacía la reconstrucción del todo y no en la parte, ¿no? Con que iba dando la notación. Y ahí esa es un poco la reflexión a la que me lleva, sobre todo, porque cuando hablamos de las organizaciones, entendemos también el silencio a veces como poder, el silencio, como bien lo dices, como de construcción del otro, es decir, yo, gerencia, sobre todo cuando se están dando algunos procesos de integración, en algunos procesos de fusión en las organizaciones, o ahora que se están viviendo las crisis, pues el que una alta gerencia de pronto no se comunique con una célula de la organización, pues se genera estos temores, como bien dices, de seremos los que nos van a correr, seremos sobre los que irá la sobrecarga informativa o la carga laboral en las próximas sesiones, porque no sabes cuál es en ese término del significante flotante, qué es lo que realmente significa el silencio y cómo lo está estructurando la organización. Desde ese sentido, y lo llevo un poco al contexto nacional que estamos viviendo, cuando tenemos organizaciones públicas cuya función es precisamente generar la ambigüedad, la menor ambigüedad posible, ¿cómo entenderlas cuando justo juegan con la ambigüedad como su forma de construcción simbólica? ¿No? Y lo vemos hoy en el gobierno federal, cuando tienes que estar mandando mensajes muy concretos, muy puntuales, ¿no? Y muy precisos, y de repente en la televisión escuchas una cosa, en los actos de la gestión del comunicador ves otras, y eso genera en los receptores, pues obviamente, como dices tú, una percepción del silencio y de lo dicho y lo no dicho también muy diferente. ¿Cómo entenderla desde tu perspectiva, Benoit? Pues ya que empezamos con una metáfora musical, le voy a preguntar a María si tenemos tiempo, porque yo aquí estaría contestando a la John Cage con unos 4 minutos de silencio. Pero bueno, ahí María me está echando un ojo negro, así que pues no. Sí, pues justamente a mí lo que me provoca esta pregunta, obviamente se necesita, hay momentos, o más que momentos, hay procesos en los que se necesita comunicar con exactitud, que la buena idea llegue en el buen momento para justamente pues, que la gente adopte el buen comportamiento, lo que se espera de ella, ¿no? Pero, pero la dificultad que tenemos aquí es justamente identificar la relevancia del mensaje, eh, la, 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 exactitud del mensaje que se tiene que dar. Y a veces justamente es mejor callarse que dar un mensaje un poco complicado, contradecirlo el día siguiente. Y bueno, para tomar un ejemplo un poco extranjero, aquí no sé, aquí cómo estamos manejando un poco justamente la crisis de la pandemia, porque pues yo creo que con esta pregunta estamos todos pensando en esta crisis sanitaria y las instrucciones que nuestras autoridades nos dan. Aquí tuvimos un pequeño escándalo porque el primer ministro volvió a autorizar a que los niños vuelvan a la escuela, los niños de secundaria. A los pocos días de haberlo autorizado, pues estaba cambiando de opinión
y se estaba planteando el hecho de que pues no, iban a volver a cerrar la escuela. Y lo están justificando todo sobre el hecho pues que la pandemia es imprevisible y pues tienen que adaptarse, ¿no? Pero es que la gente ya no quiere escuchar eso. La gente ya no lo puede entender porque llevamos un año en la pandemia, tenemos lógicas, están esperando unas estrategias y una lógica general de largo plazo. Entonces, pues aquí, qué es lo que pasa? Es un poco como un ejemplo, por el absurdo, ¿no? Como no supo callarse, como no supo tener paciencia, y dejar que la lógica de la pandemia que necesita una gestión a largo plazo surta efecto, pues habló demasiado rápido y al hablar demasiado rápido lo que ha hecho pues, es enojar a la gente. Y es ahí donde pues yo, pues mi manera de verlo es que si se hubiera callado un poquito, le hubiera dado un poco más de tiempo a la situación, unas cuantas vueltas más, pues la población no hubiera criticado tanto su acción, ¿no? De todos modos lo hubieran criticado, pero no lo hubieran criticado tanto. Es como cuando estamos en una comunicación de crisis, decir las buenas palabras en el buen momento para que justamente no haya, haya la buena actitud y no haya temor por la gente. A veces, otro ejemplo también un poco, no sé si se acuerdan, pero Donald Trump, cuando justamente al principio él no quiso activar demasiado la comunicación o más bien no quiso encerrar a la gente y ser supuestamente demasiado alarmista, y es por eso que tenía una cierta inercia en su estilo de comunicación en ese entonces. Lo cacharon más tarde en una cápsula donde pues estaba diciendo que sí estaba al tanto de justamente lo peligroso que era el virus y las consecuencias mortales de este virus, ¿no? Entonces, aquí vemos justamente cómo el hecho de haber callado tiene ciertas consecuencias. Es decir, hay un cierto comportamiento de la población americana y si hubiera hablado justamente del peligro del virus, hubiera habido otro tipo de comportamiento. Él estaba haciendo una apuesta a la interpretación del pueblo norteamericano. Entonces, para decir, en conclusión, ¿qué es lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que callarse o que haya un silencio organizacional sea algo positivo a cada vez, ¿no? Pero sino que tiene efecto. No es porque nos callemos que no hay una performatividad en el mensaje, porque hay ideas, hay procesos que ya están en marcha y que pues surten efecto, ¿no? Esa es la idea del silencio organizacional. Ahora, cuando estás también hablando, me llamó mucho la atención esta figura de los residuos de la comunicación, ¿no? Porque Ujú. efectivamente, como bien dices, pues el proceso del silencio en un proceso dialógico, pues podríamos entenderlo como estamos tratando de encontrar puntos de acuerdo, lo compartido, te escucho, te doy tu espacio. Sin embargo, cuando hablamos también de residuos de comunicación, pues nos llevas a pensar en lo desechable de la comunicación, ¿no? En los sobrantes de la comunicación, en las rebabas de la comunicación, más que en el producto comunicacional concreto, que de alguna manera es lo que piensan los estrategas. El estratega tiene un producto concreto que quiere que llegue a su receptor y que consiga un fin. Cuando hablamos de residuos, pareciera que muchas de nuestras organizaciones donde la comunicación no tiene un peso significativo, viven de residuos, captando rebabas, a ver qué quiso decir, cómo lo dio a entender, ¿no? Tratando de descifrar mensajes, o como dice nuestra colega Patti Aguirre en Facebook, que nos está diciendo, pues también se convierte la ambigüedad en una estrategia como la que tenemos hoy en muchos de nuestros gobiernos. Totalmente de acuerdo. Pues, de hecho, es la base de todo el trabajo de interpretación que estamos haciendo. Interpretar es seleccionar partes del significado, del significante, ¿no? Del sentido que queremos dar a entender en una comunicación o que queremos nosotros entender. Y pues justamente es porque hay residuos, que hay diferentes posibilidades de interpretación. No todos queremos interpretar la misma cosa. Vamos,
hablando de residuo de comunicación, otro escándalo, me imagino que la habrán visto, la publicidad de Gillette, All That Man Can Be, después de años de una publicidad que pues que era pues que se analiza hoy día aún más que antes, porque antes también lo era, ¿no? Pero una publicidad bastante machista. Gillette quiso producir una publicidad que hoy se calificaría de woke, ¿no? Y presentan a una publicidad donde pues lo que están haciendo es quieren cambiar el papel del hombre, en el papel que juega el hombre en sus publicidades, y lo quieren volver más socialmente responsable, más abierto a las mujeres, un mejor comportamiento moral con las mujeres. Pero, y ese es el objetivo político que están teniendo. Es una crítica a la masculinidad tóxica, ¿no? Pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Y qué es lo que interpretan, sobre todo los hombres? Y, bueno, sobre todo los hombres. Se imagina que sobre todo los hombres, ¿no? Que hay una crítica a la manera de ser, pero en vez de ver algo como se está promocionando un comportamiento positivo, lo que están haciendo es sobre todo criticar un estereotipo que representa la masculinidad tóxica. Y pues obviamente ellos no ven, los hombres ahí o los consumidores de Gillette no quieren ver la mejora moral que les está proponiendo Gillette. Lo que ellos ven es todo lo contrario, la crítica social que les están dando y la imagen muy desagradable que Gillette está enviando a sus propios consumidores. Entonces, pues obviamente hay residuos, ¿no? Y Gillette estaba como ahí, pues no entendemos, es una publicidad progresista y tal, la hemos confiado a una mujer que ha hecho muchas publicidades feministas, pero con tonos diferentes. Y la diferencia en esos tonos, pues justamente producen residuos que hacen que pues lo que era el objetivo de comunicación, pues no se alcanza y se interpreta el mensaje publicitario de una manera muy distinta, muy diferente. Y una pregunta, si me lo permites, María, es última para Benoit, sobre esta parte de sentido y significación, desde el punto de vista, vamos a decirles, metodológico y las competencias que implica un trabajo de investigación de esta naturaleza, nos habla que no es como la formación tradicional que veíamos en los comunicadores organizacionales. Benoit, ahorita que te escucho, veo amplias referencias a lo antropológico, lo filosófico, la parte ética, la dimensión semiológica, que son quizá en términos de competencias en un plan de estudios tradicional de comunicación organizacional, poco trabajadas. Y sin embargo, desde tu apuesta, vemos que implicas mucho de esto para tratar de leer lo que no es tangible en el trabajo de un consultor tradicional, ¿no? Me gusta mucho esa expresión de lo que no es tangible. Efectivamente, en lo que se refiere a formación, a capacitación de estudiantes, pues es cierto que vienen muy a menudo, sobre todo quieren aprender maneras de trabajar. Hay que enseñarles plan de comunicación 101 y hay que darles las diferentes etapas que les van a garantizar un desempeño, una eficacia máxima, ¿no? Y es lo que vienen a buscar y pues llevar ideas como la que estoy proponiendo aquí, no creo que sea no creo que sean ideas que les interese desde el principio. Se necesita, creo, poder pensar la comunicación de una manera, bueno, un poco más compleja. Y cuando uno llega al principio, pues claro, he estado un poco crítico con esa idea de ideal de comunicación, donde pues queremos ser transparentes y tal. Bueno, claro que es un objetivo, claro que es lo que queremos y alcanzar, ¿no? Para poder bien comunicar, es el objetivo de todo como profesional de la comunicación, ¿no? Pero entonces, lo que no entiende al principio o lo que le cuesta entender al principio es que, pues, justamente, si tiene que hacer todo ese plan, es que lo que está haciendo es hacer que las incertidumbres sean cada vez más estrechas, ¿no? Eso es lo que está intentando conseguir, pero para hacer eso, tiene que hacer selecciones. Y bueno, pues les aprendemos a seleccionar, les aprendemos a interpretar para ajustar el mensaje de la manera la más eficaz posible, pero
Luego, cuando maduran y van fuera y empiezan a trabajar, se dan cuenta pues de que a veces se equivocan, o muy a menudo, a pesar de aplicar las reglas que les hemos dado, pues se equivocan. ¿Y por qué se equivocan? Y ahí van, yo creo, enterándose de que pues justamente esas nociones filosóficas, por complejas que sean y justamente por incapaces de dar una respuesta inmediata que sean, pues permiten al contrario tener un nivel de análisis más fino, pero al final tendrán que hacer apuestas. Tendrán que hacer apuestas para otra vez seleccionar y pues saber justamente de manera quizás un poquito más fina cómo pueden comunicar con sus públicos meta. Sí, sobre todo, como bien dice, también pues haciendo mucha semiótica organizacional, ¿no? Yo ahorita que mencionabas este caso de crisis de Gillette, pues uno diría tradicionalmente, pues nos hubieran dicho, a ver, vamos a tratar de ver cómo respondes a esta crisis, y a lo mejor muy pocos se hubieran ido por el orden de lo simbólico, ¿no? Tratar de explorar etnográficamente estas comunidades de hombres consumidores de Gillette para tratar de ver cómo estaban decodificando el mensaje y por qué generaba esas, vamos a decirles, ambigüedades, o por qué generaba esas dicotomías en lo que proponía un discurso de género incluyente versus lo que podría ser una deconstrucción de su masculinidad, ¿no? En la interpretación. Pero gracias por la respuesta, ¿verdad? Te regreso, María, la palabra. Muchas Wow, gracias. muy oportunas tus aportaciones y preguntas, ¿no? Porque han desarrollado y han clarificado muchos puntos importantes. A mí siempre, y siempre lo hemos hablado en nuestros diálogos, el hecho de esos significantes flotantes siempre van a estar. Y como decía, hay que aminorar, ¿no?, esas incertidumbres, pero es imposible porque una empresa es viva, es flexible y siempre van a haber, por mucho que acotemos los procesos y por mucho que acotemos, somos personas, y como somos personas vamos cambiando y vamos modificando en la medida que estamos dentro también los procesos. Pero eso, lo que está pasando ahora mismo, que ya comentaban en los ejemplos, si no está bien gestionado, va a crear ese significante flotante, va a ser tan grande que lo que va a crear es ruido, y ruido significa no comunicación, y entonces nos alejamos de esos puntos de diálogo. ¿Qué hacer cuando llegamos a este punto? Porque si es una organización que está funcionando, que tiene diálogos efectivos, que siempre va a haber significantes flotantes que podemos más o menos llevar porque hay una serie de acuerdos, ok, pero cuando estamos en estas situaciones donde los silencios crean un vacío que provoca unas divergencias tan polarizadas y es más ruido que realmente organización y comunicación, yo no sé si el significante flotante nos permitiría ese diálogo semiótico que nos plantea. Pues al contrario, bueno, yo hago obviamente la apuesta inversa. Eh, ¿Qué es de manera muy concreta, ¿por qué nos interesa el significante flotante? El significante flotante sí está por todos lados y a veces ni nos lo planteamos. Es un concepto teórico y hay nociones que pues aproximamos, pero que no nos molestan, que no irritan a las poblaciones, que no irritan a las organizaciones, a los actores dentro de las organizaciones. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay un modo de coexistencia que hace que, a pesar de que no tengamos exactamente la misma visión de un concepto, de una noción, de un objeto comunicacional, pues no pasa nada. Estamos de acuerdo para convivir en esa aproximación. El problema es cuando justamente se nota muy rápidamente que hay una irritación porque los contextos están cambiando, en lo que las premisas ideológicas, por ejemplo, están evolucionando. Volvamos al ejemplo de Gillette. La publicidad de Gillette
en los años 80, 90, bueno, tenía obviamente cierta crítica feminista, pero pues se convivía, ¿no?, con ese tipo de publicidad. El contexto de interpretación ha cambiado, estamos en un mundo que ha evolucionado en respecto a esas ideas y pues lo que antes era aceptable, pues ahora ya no lo es. Eso es ahí como pues justamente lo que estamos haciendo, estamos abriendo una representación de las relaciones hombres y mujeres que pues conlleva unas ciertas irritaciones porque se vuelve a trabajar el equilibrio. Y lo que vemos aquí es que sí había una aproximación a las relaciones entre hombres y mujeres en cierta época, pero que estaba más o menos apaciguada, que estaba, vamos a decir, apaciguada. Y ahorita mismo, pues lo está menos, hasta que lleguemos otra vez a una manera de ver esas relaciones de manera más ecuánime, no más tranquila. Y no es la primera vez. Sí, esto es típico de justamente de todos los temas sociales, donde hay un debate social, que pues hay cosas que tomamos por asentadas, que pensamos que todo el mundo las va a aceptar, hasta que llegamos a un punto en que pues justamente es problemático. Y si queremos utilizar esa noción de significante flotante, hacer el puente con algo mucho más práctico, este es típicamente el proceso que podemos tener en comunicación de crisis o en comunicación perdonen por la expresión en inglés, pero en issues management. Cuando tenemos, no solamente en crisis, pero cuando tenemos justamente un reto social al que se tiene que enfrentar la organización. Al principio no pasa nada, todos estamos conviviendo en una situación que no nos molesta, pero de repente hay un movimiento social que hace aparecer esa irritación y no sabemos exactamente qué es, no sabemos cómo nombrarlo. Y pues justamente en comunicación de crisis, eso es lo que podríamos llamar significante flotante. Hay algo que estaba aceptado, que tenía su significado claramente definido, todo, o suficientemente más bien, claramente no me gusta, pero suficientemente definido para que tengamos una acción en común y de repente, pues no, hay una problemática, tenemos que volver a resolverla, tenemos que ser capaces de nombrarla en un primer tiempo y poco a poco también tenemos que ser capaces de apaciguarla. Otro ejemplo, otra vez en publicidad. El trabajo que Greenpeace hizo en contra de Kit Kat. Unas barras de chocolate. Sí, sí. Kit Kat. Sí, Kit Kat. Hicieron una publicidad y estaban luchando contra la deforestación, el monocultivo para el aceite de palma, el monocultivo de palmas para la producción de aceite. Y la problemática para Greenpeace, ¿cuál era? La problemática era la deforestación y justamente la pérdida de espacio para la vida salvaje, ¿no? Un gran problema ecológico. Pero pues, la gente no se daba cuenta, no se interesaba, y justamente ahí y necesitan generar una crisis. ¿Y cómo la van a generar? Hay algo problemático ecológico, pero decir que es un problema ecológico no es suficiente. Y entonces empiezan a hacer un trabajo para justamente ser capaces de redefinir el problema. Entonces, si prefieren, teóricamente aquí hay justamente lo que yo llamaría un significante flotante. Y trabajan para redefinir el problema, y el problema, ¿cuál es? Es el consumo de aceite de palma. Entonces, y lo que pues era aproximativo, ya es un poco más claro. Y pues las consecuencias, ¿cuáles son? Diversificación, o tiene que cambiar Kit Kat su manera de cultivar aceite de palma y buscar lo sustitutos eliminaron. diferentes y etcétera, etcétera, ¿no? Y cambian los procesos y la situación se apacigua, ya no se habla tanto de eso. Y bueno, pues claro, hay algo. Greenpeace y Kit Kat no están totalmente de acuerdo, pero llegan a un nivel en el que pueden coexistir. O Greenpeace tiene otros problemas y se enfrenta esta vez al ego. Pues este significante flotante al final es el que nos hace evolucionar en busca de consensos y equilibrios discursivos, es lo que llego a entender. Estas brechas que surgen
a partir de esos significantes flotantes, según la brecha sea mayor o menor, hay un disenso para lograr un consenso en busca de evolucionar y mejorar. Es lo que puedo concluir de una manera sencilla en esta presentación. Pues la verdad, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que por ahí hay saludos, Jorge. Hay algunos saludos de Sí, de hecho, Veracruz. A ver. exacto. No, 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 adelante, María, ¿tenías por ahí ya el dato? Sí, me dices que hay saludos de Veracruz, de Sonora y de Medellín, que te manda saludos o nos mandan saludos Violeta Márquez, Patricia Aguirre, Janine Rincón y Cecilia Encinas. Muchas gracias por estar por ahí, compañeras, y muchos que están por ahí seguro que viéndonos por acá desde tus primeros pasos por la UASLP está Josafat escuchándote. Están seguramente Irma también que se conectaba. Entonces, pues mencionar que están por ahí escuchándote también. Muchas Un gracias, Benoit. saludo. Es un Gracias a honor siempre ustedes. escucharte. Siempre nos agitas, siempre nos vuelves a mover a campos teóricos que no hemos sondeado y que tenemos que profundizar, y sobre todo para ver otra mirada de la comunicación organizacional. Por eso siempre me gusta pensar y repensar contigo y sentarme y tomar algunas veces unos tequilas y algunas veces un té, ¿Cuándo de porque nuevo? sí, Olvídate del ojalá, pie. sí, pronto ese tequila, porque realmente muchas veces nos centramos en lo pragmático, en lo que ya sabemos, en lo que está en el libro, y no nos acercamos a la transversalidad que nos plantea nuestro campo de estudio, y no lo tenemos tan presente. Pero sí es importante dar ese giro hacia otras miradas de la antropología, de la sociología, y sobre todo buscar o mirar también ese nuevo marco teórico de la comunicación constituyente de las organizaciones, como la comunicación es la esencia de esas comunicaciones y la raíz o el hilo conductor para que esas organizaciones funcionen, se creen y se generen, ¿no? Entonces, gracias por abrirnos estas perspectivas, y esperemos vernos pronto en persona y en el entorno de la MIC para poder seguir dialogando estas nuevas vertientes para crecer en nuestro campo de estudio y en nuestras miradas organizacionales. Así que te agradezco muchísimo. Por mi parte, agradecer a la MIC, agradecer a Jorge Hidalgo por siempre esta generosidad en su tiempo y en su quehacer. Y nada, un aplauso de los que ahora ya no se oyen tanto, ¿no? Pero es necesario también. Así es, Benoit, me sumo a este acto de agradecimiento de María, y sobre todo por esta invitación que nos haces a repensar precisamente la comunicación en las organizaciones, más allá de estos enfoques economicistas, administrativos, con los que generalmente nos aproximamos malamente, porque también pues, nos abres esta brecha hacia los estudios culturales, ¿no? Hacia la dimensión precisamente de lo lógico y, como decíamos, a la dimensión antropológica, que es donde está quizá el corazón de todo el quehacer de la sociedad humana, y que, bueno, pues finalmente son microuniversos que hay que seguir explorando, y habrá que ver después incluso cómo los habrá que tocar desde la física, ¿no? Habrá que ver desde las ingenierías sociales también cómo nos enseñan a leer esta dimensión de lo organizacional. Y yo quiero agradecer en nombre del comité ejecutivo de la MIC, Benoit, el que hayas estado el día de hoy. Hoy te lo entregamos de manera simbólica, espero que próximamente podamos hacerlo de manera física también, este reconocimiento por tu valiosa participación impartiendo este webinar, pensar la colaboración
innovación organizacional a través de la ambigüedad pragmática y significante flotante. Gracias por haber estado con nosotros este miércoles, que nos estamos aproximando también ya al cierre de nuestros proyectos de webinars, por lo menos de nuestra gestión aquí dentro de la MIC. Muchísimas gracias también a la doctora María Gavino Campos por su valiosa y generosa también colaboración desde España para moderar este espacio. Ahorita tu madrugada, María, nosotros prácticamente todavía robándote parte de tu sueño, igual también de la noche de Benoit. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por la animación. Gracias, Jorge, por la invitación y muchas gracias a la MIC. No, al contrario, y pues bueno, pues esperamos que la próxima semana que vamos a tener con nosotros al doctor Tanis Karam, pues ya que lo decía María, que tenemos pendientes pues esos tequilas y esos mezcales para la degustación, seguramente, y la reflexión, el doctor Tanis Karam nos va a invitar a hablar sobre comunicación y estetización en el consumo del mezcal contemporáneo, discursos multimediales, tendencias, el marketing, qué está pasando con este fenómeno también industrial y cómo está siendo analizado desde las perspectivas culturales, mercadológicas, y como él nos lo trae a colación también desde la parte de la estetización de la vida y la cultura. Así es que los invitamos a que el próximo miércoles 7 nos acompañen con el doctor Tanis Karam para dialogar sobre este tema. Quedan totalmente invitados y gracias nuevamente por esta tarde, por este espacio y por estar siempre con la MIC. Que tengan una excelente tarde. Igual, gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Buenas noches.